Bueno, buenos días. A continuación voy a realizar la presentación de la actividad 8.1, el resumen de la experiencia, en compañía de nuestra tutora Patricia Cifuentes. El contenido de la presentación va a estar en los problemas que encontramos y cómo los resolvimos, problemas que no se han podido resolver, cuestiones originales del trabajo y cuestiones que consideran que podemos contribuir a los demás grupos de trabajo. Entonces, con respecto a los problemas que encontramos y cómo los resolvimos, encontramos tres aspectos. Entonces, ¿cómo estructurar el discurso? El discurso lo tenemos estructurado a partir del desarrollo de los módulos. Entonces, empezamos con la fundamentación y justificación del tema, asociado con la definición y relevancia del tema, conceptos y procedimientos del tema, representación del tema y fenómenos que dan sentido al tema, asociado al módulo 2, al análisis de contenido. Posteriormente seguimos con las expectativas de aprendizaje de tipo afectivo. Entonces acá vemos los procesos matemáticos y capacidades matemáticas fundamentales, los objetivos de aprendizaje, procedimientos rutinarios. Acá en los procedimientos rutinarios vamos a tomar conocimientos previos y limitaciones de aprendizaje. Y por último las expectativas de tipo afectivo asociado al módulo 3, que es el análisis cognitivo. Posteriormente seguimos con las tareas de aprendizaje y secuencias de tareas asociadas al análisis de instrucción y por último la instrucción de recolección y análisis de la información asociado al análisis de actuación. Podemos observar que todavía no estamos hablando de la evaluación de la enseñanza, del aprendizaje, debido a que hemos tenido todavía dificultades en este aspecto. Entonces todavía están en la estructura, lo tenemos todavía ahí como en problemas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo contar la experiencia? Entonces iniciamos de fondo versus forma. Entonces, nosotros hemos venido realizando documentos técnicos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Entonces partimos de una estructura de lo realizado a partir de este tipo de documentos. Posteriormente, ¿qué hicimos? El discurso de lo contado. Entonces acá empezamos a mirar, bueno, qué palabras tenemos técnicas y cómo empezar a reemplazarlas, pues para darle sentido. Acá pues tenemos inquietudes con respecto a si las palabras que estamos escogiendo para cambiar esa parte técnica, pues es relevante y no está cambiando el sentido de lo que queremos decir. Y pues un ejercicio que se hizo fue hacer el ejercicio con un colega de nuestra institución. Entonces, ¿cómo utilizar la información producida en anteriores módulos? Entonces, la información es valiosa de lo que se produjo en los módulos pues, del 1 al 7 y tenemos pues cosas muy importantes y aspectos muy puntuales que vamos a tener que abordar nuevamente. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos para no tener que estar citando? Entonces, parafraseamos esta información pues de modo de que tuviéramos que involucrar el documento para no realizar las citas. Problemas no resueltos. Entonces, hacer un discurso que no sea técnico y determinar las palabras que son técnicas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces, nosotros en esa parte del fondo versus forma, pues tratamos de cambiar este tipo de palabras. Pero entonces, ¿qué sucede? Cuando estábamos hablando del resumen de la experiencia, entonces nos encontramos con las expectativas de aprendizaje. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces, lo que queríamos ver es, nosotros acá en MAT ya estamos hablando, conocemos estos términos. ¿Qué sucede? Que cuando lo queremos plasmar en el documento de pronto no sea lo que queramos decir o se diga de manera diferente y nos cambia el sentido. Entonces colocamos algo como lo que queremos que aprendan los estudiantes, pero entonces tenemos esa inquietud si de verdad esa frase que está ahí está reemplazando esta parte de las expectativas de aprendizaje. Lo mismo sucede con las tareas y con la actividad, tarea versus actividad. Nosotros estamos trabajando con tipos de tareas, las tareas prototípicas y las tareas de aprendizaje. ¿Qué sucede con la actividad? Que si vamos a un docente que no está familiarizado con los términos de MAT, va a haber inquietudes con respecto a qué será de pronto una tarea prototípica o una tarea de aprendizaje. Es más, el docente, como tiene el chip de la tarea en torno a dejar un trabajo para la casa, entonces la diferenciación con la parte de la actividad. Los tiempos verbales, entonces, ¿qué fue lo que sucedió acá? Entonces, voy a colocar un ejemplo. Establecimos que este tema es importante porque permite contribuir al desarrollo de diferentes pensamientos y sistemas descritos en el documento de los estándares básicos en competencias en matemáticas. Entonces, acá en los tiempos que tenemos, pasado y presente. Pasado, ¿por qué? Nosotros cuando hicimos esta parte, lo establecimos y decíamos, bueno, esto es lo que nos parece pertinente en ese entonces. Hoy, en el documento, volvemos y lo tomamos en presente. ¿Por qué? Porque ya es lo que nos permite contribuir, es lo que estamos haciendo en el momento. Entonces, tenemos ese problema con la parte de los tiempos verbales.
La cantidad de palabras, bueno, del módulo del 1 al 7, no fueron suficientes 2.000 palabras, creo que fue un problema para muchas actividades que no era, y siempre superábamos. Luego, ¿qué sucede? Que en el módulo 8 tampoco son suficientes 4.000 palabras. Esto, como no son suficientes estas 4.000 palabras, bueno, entonces, ¿cómo empezamos a recortar? Acá hay algo que surge, que es, por ejemplo, el hecho de estar cambiando las palabras de los términos para colocarlos a lo que se quiere decir, pero que sea legible y entendible para un colega. De pronto eso alarga un poco más los párrafos y alarga un poco más el contenido de los documentos. Las cuestiones originales, entonces, tenemos el tema. Partimos de ¿qué? Del fenómeno. Nosotros iniciamos con un fenómeno, el fenómeno de la optimización de la función cúbica, y esto nos llevó a ¿qué? A averiguar conceptos y procedimientos. Posteriormente, pues ya cuando realizamos el análisis, de acuerdo a las tareas, decíamos, bueno, ¿será que el fondo de nuestro trabajo está en la optimización? Entonces veíamos el concepto relacionado, que lo teníamos como puntos críticos, y acá fue que se abordó. Nos pareció original pues partir del fenómeno para llegar a un tema concreto. La tarea que permite la validación del conocimiento mediante el material concreto y el uso de la modelación mediante el software de dinámica en la tarea 3 en GeoGebra. Entonces, lo que les comentaba el tema, entonces la optimización de funciones cúbicas, cómo pasó a ser los puntos críticos de una función. El tipo de tarea, recordamos las cajas de cartón, donde los estudiantes tenían que construir unas cajas de cartón, ingresar ciertos elementos, pues para maximizar el volumen y ver un problema de optimización. Entonces, esta tarea que permite pues, la validación del conocimiento mediante el material concreto. De igual manera sucede con el programa para modelar. Entonces, que esta tarea permite el uso de una modelación mediante el software de geometría dinámica GeoGebra. Cuestiones que pueden contribuir a los demás trabajos. Entonces, estas cuestiones consideramos que es la estructura de acuerdo con los módulos. Nosotros estructuramos de esta manera el paso a paso que fuimos desarrollando durante MAT. Entonces, como propuesta consideramos que pueden tomarse esta estructura dependiendo de lo que nos digan el día de hoy, pero pues nos parece una estructura interesante porque estamos abordando desde lo diseñado a lo implementado, pero en cada uno de los módulos pues qué fue lo que se abordó. La lectura del trabajo a un colega, hacer este trabajo es importante porque ahí es donde vamos a ver qué de verdad es que el colega no va a entender, qué términos o qué partes del documento es que no puede entender, que es donde nosotros ya entraremos a empezar a hacer el trabajo. Y pues estructurar el fondo y luego la forma nos pareció también bastante importante, en el sentido de que nosotros ya nos acostumbramos a hacer pues estos documentos técnicos durante 7 módulos. ¿Y qué sucede? Que ahora pues es fácil tenerlo claro y empezar de pronto a transcribir. Ahora, es fácil empezarlo a transcribir y decir en formas de un lenguaje que no sea técnico, pero no sabemos si es lo que queremos decir. Ahí todavía pues hay un poco de problemas. Y por último, las referencias. Muchas gracias.